Y en el segundo parcial nos enfocamos en ampliar sobre temas del consumidor a través de la curva de la demanda y vimos el equilibrio del mercado, vimos introduciendo ya la parte de la oferta, un poco por ende hablando de la empresa, pero no específicamente hablando de la empresa, ¿verdad? En el tercer parcial sí vamos a hablar específicamente de la empresa y vamos a hacer un análisis igual de corto y de largo plazo en cuanto a lo que racionalmente una empresa quiere desde el punto de vista de nuestro modelo. Recuerden que el consumidor, desde el punto de vista de nuestro modelo, lo que quiere es optimizar su satisfacción, ¿verdad? Eso es lo que racionalmente busca un consumidor. Desde el punto de vista de nuestro modelo, una empresa lo que busca es optimizar su producción para obtener la máxima ganancia posible, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en este tercer parcial y van a ver que algunos de los análisis gráficos que vamos a hacer se van a parecer bastante a los análisis gráficos que hicimos en el primer parcial. Por ejemplo, con el caso de las curvas de indiferencia, ¿verdad? Vamos a hacer algo similar con el caso de las empresas. Pero bien, eso es básicamente el tercer parcial y vamos a comenzar. Permítame. Ok. Bien. Primero hay que definir qué es una empresa. Es la organización o la unidad microeconómica que combina los diversos factores de la producción, el capital, el trabajo y la tierra, para generar un producto que se espera pueda venderse con un cierto beneficio o ganancia, ¿verdad? Entonces, K va a ser capital, L va a ser trabajo y T va a ser de tierra. ¿Qué es la producción? Es el proceso mediante el cual se transforman las materias primas en bienes terminados, aplicando para ello trabajo, equipo, maquinaria, instalaciones físicas, materia prima, insumos, etcétera, ¿verdad? La producción es un proceso mediante el cual se transforma la materia prima, la energía, en bienes y servicios terminados, aplicando para ello trabajo, equipo, maquinaria y todos estos elementos. La producción se dice que es un proceso porque es una actividad que se repite constantemente, ¿no? Digamos, se termina de producir algo, pero ya se está produciendo la siguiente unidad, ¿verdad? O el siguiente servicio. Por eso es un proceso. El lugar donde se lleva a cabo la producción se llama la empresa. Dentro de la empresa es que se lleva a cabo la producción. La empresa es una organización o unidad microeconómica que conjunta los de producción, el capital, el trabajo y la tierra para generar un producto o servicio que se espera que pueda venderse con una cierta ganancia. El producto que se elabora en una empresa se puede clasificar según su destino en bienes finales y bienes intermedios. Bienes finales son los que están listos para el consumo y los bienes intermedios son aquellos que son utilizados para otros procesos de producción, ¿no? Que no son bienes para consumo final, sino que son utilizados como insumo para otros procesos de producción. Bueno, aquí están las definiciones, son aquellos que se utilizan directamente para satisfacer una necesidad. Los bienes intermedios son aquellos que se utilizan para materia prima, con otro proceso de producción. Y los plazos de producción, vamos a tener dos plazos de producción por excelencia, que es el corto y el largo plazo. Se clasifican según la constancia o la invariabilidad de uno o más factores de producción. Es decir, para definir un plazo, sea corto o sea largo, vamos a tener que hacerlo en función de cómo pueda modificarse uno de los factores de la producción. Si es modificable, pues eso va a ser característica de cierto plazo de producción. Y si no es modificable, va a ser característica de otro plazo de producción. Y aquí tenemos justamente los dos plazos, corto plazo y largo plazo. En el corto plazo es aquel periodo de tiempo en el cual alguno de los insumos se mantiene fijo o invariable, es decir, que no cambia.
y no está asociado a la temporalidad o a la producción, sino a la constancia del uso de los recursos. Entonces, el corto plazo, jóvenes, no es, digamos, un periodo de tiempo que se pueda definir objetivamente como un año, por ejemplo, o 6 meses, o un mes, no, porque eso va a depender del tipo de proceso de producción, del tipo de empresa. ¿Eh? No es como en contabilidad, en donde, digamos, está el año contable, ¿verdad? No, no es así, que más de un año ya se considera un largo plazo, no. Esto depende del proceso de producción del que estemos hablando. Entonces, en corto plazo, alguno de los insumos se va a mantener fijo o invariable, es decir, que no se puede cambiar. Y no va a estar asociado a la cantidad de producción que se produzca. ¿Ya? Ese va a ser el corto plazo. Y el largo plazo es aquel lapso, periodo de tiempo en el que todos los insumos son variables. El largo plazo se conoce como el horizonte de planificación de planeación de la empresa. Entonces, en el largo plazo, ahí sí, todos los insumos se pueden cambiar y todos los insumos están asociados al tamaño de la producción. Entonces, esa es la diferencia entre corto y largo plazo. Como pueden ver, no está asociado a un periodo de tiempo en particular, ¿verdad? No tiene esa definición específica de un periodo de tiempo, sino que está asociado a si se puede o no modificar uno de los insumos que están involucrados en el proceso de la producción. Los insumos se clasifican entonces según su constancia o variación dentro del proceso productivo y su relación con los plazos de producción. Entonces, tenemos los insumos fijos, y son aquellos que no varían o no cambian independientemente del nivel o volumen de la producción. Por ejemplo, la instalación física de una empresa no va a cambiar aunque disminuya la producción de la empresa durante algunos periodos de tiempo. Entonces, usted tiene una fábrica con la cual inició la producción de su empresa. Esa instalación física no va a cambiar aunque usted produzca mucho, digamos al tope de lo que pueda producir la fábrica, o no produzca absolutamente nada. O el tamaño de la tierra, por ejemplo. Si ustedes estamos hablando de producción agrícola, en el cortísimo plazo usted tiene media manzana para producir y esa media manzana está fija, independientemente que usted la utilice al tope o que la utilice entonces, y lo mismo pasa con la maquinaria y algún equipo que usted pueda utilizar. Al inicio, esos insumos son fijos, no se pueden modificar en la medida que va aumentando la producción o que varía la producción. No necesariamente que aumente, sino que varía, ya sea que aumente o disminuye. Entonces, por eso se dice que son insumos fijos. Por otro lado, tenemos los insumos variables y son aquellos insumos que sí varían o cambian en cantidad según cambie el volumen de la producción. Por ejemplo, la materia prima. Si usted produce más, pues ocupa más materia prima. Si produce menos, pues ocupa menos materia prima. Y el factor trabajo, ya que si una empresa que fabrica zapatos, por ejemplo, quiere aumentar su producción, debe aumentar el uso de cuero y mano de obra para conseguirlo. Entonces, normalmente, jóvenes, se utiliza, y así lo vamos a hacer en esta clase, al factor trabajo como el insumo variable por excelencia. Porque el factor trabajo lo que me dice es que si yo quiero producir más, pues tengo que tener más trabajadores o más horas de trabajo. Si quiero producir menos, entonces puedo tener menos trabajadores o menos horas de trabajo. Quiere decir que el factor trabajo está asociado a la cantidad de la producción o al monto de la producción. Por eso se le dice que es un insumo variable. Pero los otros ejemplos que vimos antes, que recién les mencioné, no estaban asociados a la cantidad producida, por eso eran insumos fijos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a ver algo que se llama la función de la producción, jóvenes. Y esto es ya, digamos, entrando un poco dentro del modelo de la producción, el modelo matemático de la producción. En economía, pues existe una función de producción por excelencia. Aquí la vamos a simplificar. Y lo que me dice la función de producción es que es la relación física, técnica, que existe entre las cantidades de insumos que usa una empresa y las cantidades de su producción de bienes o servicios que obtiene por unidad de tiempo. Entonces, es la relación de insumos que usa una empresa
entre y las cantidades de la producción de bienes o servicios que obtiene, ¿verdad? Relación entre cantidad de insumos y cantidad de producción de bienes o servicios que se producen, ¿verdad? Pero es una relación físico-técnica. Aquí, por ejemplo, tenemos una función de producción implícita porque, digamos, no está definida cuál es la relación entre esas variables que conjuntamente conforman esa relación de producción. Simplemente decimos que para producir el nivel de producción X, ¿verdad?, de una empresa, eso dependerá o es función de la combinación de tres insumos: capital, K, L, trabajo, y T, tierra, ¿verdad? Pero no nos dice cómo. Entonces, y esto va a ser así en esta clase, digamos, los que estudian microeconomía 2 y economía en general, van a ver después ya las funciones de producción de manera explícita. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos la tierra por hectáreas. HA significa hectáreas. Y podemos ver que hay una hectárea y eso significa una hectárea por cualquier tipo de nivel de producción, ¿verdad? Entonces eso significa que en este caso el insumo fijo es la tierra, porque no cambia, como pueden ver, independientemente que se produzca o se más o menos. Entonces aquí tenemos el trabajo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos, por ejemplo, 8 trabajadores. Primero iniciamos con 0, lógicamente. Si hay 0 trabajadores, pues la producción total es 0. De nada le sirve a usted tener una hectárea de tierra si no tiene cómo trabajar la tierra, ¿no? Vemos que en la medida que aumenta la cantidad de trabajo y, digamos, se trabaja la tierra, entonces tenemos el producto total va modificándose, PT. Y entonces primero es 3 con un trabajador, luego con 2 trabajadores 8, con 3 trabajadores 12, con 4 trabajadores 15 y así sucesivamente. Y luego tenemos dos medidas muy importantes para tratar de entender cómo funciona esta dinámica de la producción. Y es el producto medio y el producto marginal. El producto medio, jóvenes, es simplemente la producción total dividida entre la cantidad de trabajadores específicos para cualquier nivel de producción dado. Entonces, si el nivel de producción es 3, por ejemplo, y yo tengo un trabajador, entonces yo divido la producción entre esa cantidad de trabajo y me va a dar que el producto medio por trabajador es 1. Digamos que ahí es poco interesante porque 3 entre 1 pues es 3. Pero por ejemplo miremos cuando tengo 15 de nivel de producción y estoy empleando 4 trabajadores. Entonces puedo ver que si divido 15 de producción, unidades producidas, entre 4 trabajadores, significa que en promedio cada uno de esos 4 trabajadores me genera 3.75 unidades de producto. Y entonces eso me sirve para, digamos, saber si mi nivel de producto medio va aumentando en la medida que voy agregando más trabajadores. Podemos ver que con 2 trabajadores el nivel de producto medio aumentó de 3 a 4. Con 3 trabajadores se mantuvo en 4. Ya con 4 trabajadores el nivel de producto medio comenzó a descender hasta 3.75. Y así sucesivamente, aunque pueden ver que si bien el nivel de producto medio comenzó a descender a partir del 4.º trabajador, el producto total seguía aumentando de 15 a 17. Y luego con el 6.º trabajador pueden ver que sigue siendo la producción total de 17 y ahí el producto medio sigue cayendo. Es más, pueden ver que con el 7.º trabajador el producto total disminuye de 17 a 16 incluso, ¿no? Y con el 8.º trabajador disminuye de 16 a 13. Quiere decir, jóvenes, tal vez ustedes pudieran imaginarse por qué, que llega a cierto nivel, cierto punto, a partir del cual la producción comienza a descender. Sigue siendo positiva, lógicamente, porque no puede haber producción negativa, pero comienza a descender. Y la razón está detrás de esa dinámica que existe entre el insumo fijo y el insumo variable. Ya vamos a ver eso. Luego vamos con el producto marginal. El producto marginal, jóvenes, así como todos los conceptos de marginal que hemos visto en esta clase, lo que define es
en cuanto aumenta el producto, la unidad adicional de trabajo que agrego o la unidad adicional del factor variable que agrego. Entonces, lógicamente, si yo no estaba produciendo nada con 0 trabajadores, pues el producto marginal no existe, ¿verdad? Porque no había nada de producción. Pero si yo agrego el primer trabajador, ya veo que el producto marginal es 3. ¿Qué significa ese 3? Significa que el primer trabajador agregó 3 unidades de producción al proceso productivo. Luego vamos con el segundo trabajador. El segundo trabajador me agregó 5 unidades de producción. ¿Por qué? Porque la producción total pasó de 3 a 8. Quiere decir que ese segundo trabajador me agregó 5 unidades de producción al proceso productivo. Luego vamos al tercer trabajador. Ese tercer trabajador me agregó 4 unidades de producto al proceso productivo. ¿Por qué? Porque la producción pasó de 8 a 12. O sea, que es la diferencia, ¿verdad? 12 menos 8 entre 3 menos 2. Y así sucesivamente podemos ver que el producto marginal va en aumento y luego comienza a descender. Comienza a descender a partir de qué trabajador? A partir del tercer trabajador comienza a descender el producto marginal. Y alcanzó su punto máximo a partir del segundo trabajador, siendo 5. Pueden ver, jóvenes, que cuando yo agregué el sexto trabajador en este proceso productivo, el producto total no avanzó, se quedó estancado en 17 unidades. Eso, en términos del producto marginal, significa que ese sexto trabajador agregó 0 unidades de producción al proceso productivo. Digamos que en términos marginales no me rindió nada ese producto, es haber contratado al sexto trabajador, porque no me agregó absolutamente nada. Se seguía produciendo siempre 17 unidades después de haber agregado el sexto trabajador. Si yo agrego el séptimo trabajador, más bien es peor, porque ese producto marginal ahora del séptimo trabajador es negativo 1. ¿Por qué? Porque yo al agregar el séptimo trabajador pasé de 17 unidades a 16 unidades. Y así sucesivamente. Entonces, esto a lo que nos lleva es a esta relación, a esta dinámica que les decía entre el factor, el insumo fijo y el insumo variable. Y es que hay una ley que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Ley de rendimientos marginales decrecientes. Recuerden que había algo que se llamaba utilidad marginal decreciente en el primer parcial, pero aquí estamos hablando de rendimiento marginal decreciente. Por cierto, el plazo en el que estamos haciendo este análisis ahorita es en corto plazo, jóvenes. Todavía no estamos hablando de largo plazo, estamos dentro del corto plazo. Pero bien, ¿qué es lo que me dice esta ley de rendimiento marginal decreciente? Lo que me dice es que, dado un insumo fijo, ¿verdad? Como en este caso es la tierra, llegará a un nivel de uso o de intensidad del factor variable, en este caso del trabajo, para el cual el rendimiento de este último comenzará a descender. Pero esto es porque se satura el uso del insumo fijo. Entonces ustedes se podrán imaginar, esa hectárea de tierra pues solo soporta cierto espacio para, digamos, la libre movilidad de los trabajadores, para la cantidad de grano que se va a utilizar, la cantidad de máquinas que se van a emplear, la cantidad de palas, la cantidad de piochas, la cantidad de arados, si se va a hacer acaso. Entonces, dado esa limitación del insumo fijo, usted no puede utilizar de manera intensiva más de cierta cantidad del insumo variable. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que más bien se van a estorbar entre ellos o se va a entorpecer el proceso de producción. Entonces, por eso el rendimiento decreciente comienza a verse. Y eso es lo que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Ok? Y eso es algo que siempre sucede. Voy a tener un producto marginal que va a comenzar a crecer en la medida que utilizo más y más trabajadores, pero va a llegar a un punto máximo y luego va a comenzar a decrecer ese producto marginal.
Aquí, jóvenes, estamos hablando de producción, ¿verdad? Esto no son lempiras ni nada, ni dólares, esto es producción. 3 unidades producidas, 8 unidades producidas, 12 unidades producidas, etcétera. Y lo mismo pasa con el producto en promedio y el producto marginal. Aquí estamos hablando de unidades de producción, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta hasta este momento? Sí, Dígame. cuando, por ejemplo, si usted nos da un ejemplo, siempre en la tabla nos va a dar la tierra, el trabajo y el producto total. Sí, lo que pasa es que no necesariamente, digamos, tiene que haber el tema de la tierra. Aquí es, digamos, para ilustrativo, porque si yo les digo que hay un insumo fijo, pues simplemente se asume que hay un insumo fijo y no necesariamente tengo que decirles cuál es el insumo fijo, ¿verdad? En este caso, de manera ilustrativa se pone que es la tierra, pero perfectamente pudimos haber hecho este ejercicio simplemente asumiendo que había un insumo fijo, ¿verdad? Sin necesidad de decir que era la tierra, ¿verdad? Y solo hubiéramos trabajado con el trabajo, el producto total, el producto promedio, el producto marginal. Porque si se fijan, el insumo fijo puede ser cualquier cosa que nosotros digamos, pueden ser 2 hectáreas, 3 hectáreas o media hectárea o lo que sea, no importa. Porque al final del día lo que afecta la producción no es el insumo fijo, sino que es la interacción de ese insumo fijo con el trabajo. Pero es hasta que movemos el trabajo, pasándolo aquí de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, etcétera, que empieza a haber producción, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesario, digamos, que aparezca este valor de acá. Simplemente asumirlo basta con Sí, eso. o sea, sí, pero a lo que voy yo es que si nos da ese producto fijo, o sea, siempre nos va a tener que dar el trabajo y el producto total para calcular lo otro. Claro, para ustedes poder calcular el producto promedio y el producto marginal, ocupan el producto total y ocupan el trabajo. Lo que sí es que no necesariamente tienen que tenerlos completos para poder sacarlos. ¿Por qué? Porque estas simplemente son fórmulas que tienen tres componentes. Entonces, por ejemplo, el producto promedio o producto medio es igual al producto total entre la cantidad de trabajo. Y el producto marginal es igual al cambio en el producto total entre el cambio en la cantidad de trabajo. Ahí es una L. Entonces, como pueden ver, hay 3 componentes dentro de la fórmula. Si tienen 2, pueden sacar el tercero. Por eso es que les digo que no necesariamente tienen que tener toda la tabla, los 2 columnas completas para poder sacar los productos promedio y los productos marginales. Si tienen 2, pueden sacar el tercero. Lo importante es que sepan cómo se calcula el producto medio y el producto marginal. ¿Ok? Y esto es igual a... Sí. Esto es igual a producto total 2 menos producto total 1 entre L2 menos L1, básicamente. En este caso, pues el producto marginal es bien fácil de sacar porque como el cambio en el trabajador es de 1 y 1, si se fijan es de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, entonces el denominador siempre es 1, entonces es fácil de sacar el producto marginal. Pero puede ser que en el ejercicio no sea de 1 en 1 el cambio, ¿verdad? Ok. Aquí están las fórmulas, justamente con lo que les decía. Lo único que cambia aquí es que le pusieron Q, pero lo que refiere esto no es que es cantidad de producción, sino es cantidad de trabajo. Entonces, esta Q puede o no puede ir. Digamos que eso es de lo de menos. Con tal de que esté producto total se entienda que L es la cantidad de trabajo, pues ya no es necesario poner esa Q, ¿verdad? Y tampoco es que haya una multiplicación ahí, no, sino que simplemente refiere a la cantidad del trabajo, eso es todo. Y aquí están los cálculos.
Producto medio, 3 entre 1, 3, 8 entre 2, 4, 2 entre 3, 4, 15 entre 4, 3.75, que este fue uno de los ejemplos que les platiqué. Y luego está el producto marginal, que es cambio en el producto total, entre cambio y otra vez le ponen la Q, miren acá. Yo solamente les dije cambio en L, ¿verdad? Nada más, cambio en L. Pero aquí por temas de notación le ponen Q, que se refiere simplemente a decir cambio en la cantidad de trabajo. Eso es todo. Repito, no es que haya una multiplicación ni mucho menos allá abajo. Los valores, entonces, como siempre es 1 el denominador, como les había dicho, siempre es 1. Entonces, básicamente, solo nos tenemos que fijar en el cambio en el producto total, ¿verdad? Porque siempre el denominador es 1, en este ejemplo. Entonces, 3 entre 1, 3, 5 entre 1, 5, 4 entre 1, 4, 3 entre 1, 3, 2 entre 1, 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Esas son las fórmulas. Esta es la gráfica de del producto total. Vamos a ver. Aquí pues pueden ver que cuando hay un trabajador, el producto total es 3. Entonces esta gráfica aquí está mal hecha porque debería de empezar de 3 con un trabajador. Pero bueno, digamos que la hicieron mal, pero la forma es más o menos así, ¿no? Tuvo que haber empezado un poquito más arribita. Pero la forma está correcta, ¿ok? La forma, digamos que la forma es la correcta. Casi todas las curvas de producción total que nosotros veamos van a ser de este tipo. Van a tener este comportamiento. ¿Qué es lo que estamos graficando? Aquí tenemos el producto total en el eje vertical y aquí tenemos el factor trabajo, jóvenes, el factor trabajo. Entonces, este de 1 a 9 se refiere a la cantidad de trabajo o de trabajadores, ¿verdad? Que pues es los valores que tenemos acá. Y este de 0 a 20 se refiere a la cantidad de unidades producidas del producto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, la forma es esa. Digamos que comienza con cierta pendiente, baja pendiente, pequeña pendiente, luego la pendiente tiene como un punto de inflexión por acá y pueden ver que la pendiente sube, ¿verdad? Que es ahí básicamente cuando comienzan los rendimientos marginales decrecientes, llega a un punto de saturación, como pueden ver, entre 6 y 7 unidades de trabajo, entre 6 y 7 trabajadores o entre 6 y 7 horas de trabajo, entre 6 y 7 unidades del factor variable, pueden ver que hay un nivel de saturación de la producción. Ya no pasa de 17, ¿verdad? Y luego, ya cuando agrego más trabajadores, pues vemos que el factor trabajo, que el rendimiento es incluso negativo porque el siguiente trabajador me rinde en términos negativos a la producción total. La producción total sigue siendo positiva, lógicamente, pero la producción total comienza a disminuir, como pueden ver, cuando tengo más de 7 trabajadores. ¿Okay? Y aquí está la relación entre producto medio y producto marginal. El producto marginal es este. El producto marginal es este. Y el producto medio es este. Digamos que esta relación, jóvenes, entre el producto medio y producto marginal es una relación matemática que siempre se da, ¿verdad? El producto marginal pueden ver que, bueno, ambos comienzan en el mismo nivel. Cuando hay un trabajador, pues el producto medio y el producto marginal son iguales. De hecho, aquí está. 3 y 3. Y luego el producto marginal crece rápidamente hasta el nivel de 5, ¿verdad? Y luego comienza a descender, que esa es la parte cuando comienza a descender, es la parte cuando comienzan los rendimientos marginales decrecientes o la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? A partir de ese momento es que comienza la ley de rendimientos marginales decrecientes. Quiere decir que después del segundo trabajador ya tenemos la ley de los rendimientos marginales decrecientes en acción. Y por otro lado, pueden ver que el producto medio, pues igual, se mantuvo en crecimiento hasta el tercer trabajador.
hecho, en el tercer trabajador, el producto medio se estanca en 4, ¿verdad? Se estanca en 4. Y luego comienza a descender el producto promedio, ¿verdad? Siempre se mantiene positivo, pero ya comienza a descender. Pueden ver que el producto promedio cruza al producto marginal en su punto más alto. Y el producto marginal se convierte en 0 cuando el producto total está en su máximo. O dicho de otra forma, cuando el producto total está en su nivel de saturación, ¿verdad? Entonces, a este punto se le llama óptimo técnico. Óptimo técnico es donde el producto medio es igual al producto marginal. Y a este se le llama máximo técnico, que es donde el producto marginal es igual a 0, ¿verdad? Y digamos que son puntos a tener en cuenta, ¿verdad? Pero esta es una relación, jóvenes, que al menos en el corto plazo siempre la vamos a ver entre el comportamiento de la curva de producto medio y la curva de producto marginal. Digamos que es una relación repetitiva, no con los mismos números, lógicamente, pero sí en cuanto al comportamiento. Aquí tenemos una gráfica que trata, y digo trata porque igual nuevamente la graficaron mal, si se fijan, se pasaron del 1, pero bueno, la forma es la correcta, la forma sí está correcta, digamos, tenemos la curva de producto total acá, la de producto medio acá, y la de producto marginal acá. Digamos que esa en general es la relación que existe entre las tres variables, pero ya vamos a ver una relación más o mejor hecha, digamos, aquí está. Y aquí, bueno, igual, más o menos, voy a tratar de mostrarles otra gráfica después. Permítanme. Esto es lo que le damos las etapas de la producción, jóvenes, las etapas de la producción. Entonces se dice que hay 3 etapas de la producción. Se dice que hay 3 etapas de la producción. Pues la primera, la segunda y la tercera, valga la redundancia. Y la primera etapa va desde digamos, el inicio de la adición de trabajadores o desde el inicio de la producción hasta el óptimo técnico. Miren que aquí está el óptimo técnico. Por eso que es importante saber dónde está el óptimo técnico, que es donde el producto marginal es igual al producto promedio. Desde el inicio de la producción hasta el óptimo técnico tenemos la primera etapa de la producción, ¿verdad? Si se fijan, en la primera etapa de la producción ya comenzaron los rendimientos marginales decrecientes. Sin embargo, el producto medio llega a su punto máximo. Quiere decir que el producto medio, que en este caso es la línea roja, seguía creciendo y llegó hasta su punto máximo, que es ahí, hasta en el óptimo técnico. Entonces, lo que caracteriza a la etapa de la producción número 1 es que se alcanza el máximo de la producción, del producto marginal, el producto medio está en crecimiento y llega hasta su punto máximo, y recién comienzan los rendimientos marginales decrecientes. Luego pasamos a la segunda etapa de la producción, y la segunda etapa de la producción es toda de rendimientos marginales decrecientes. Si se fijan, entre 3 y 6 trabajadores, toda es de rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque tanto el producto medio como el producto marginal están en descenso. ¿Y hasta dónde llega la segunda etapa de la producción? Hasta el máximo técnico, que es donde el producto marginal es igual a 0. ¿No? Hasta ahí llega la segunda etapa de la producción. Entonces, lo que caracteriza a la segunda etapa de la producción, jóvenes, es básicamente eso: rendimientos marginales decrecientes de la producción por excelencia. Y luego, tercera etapa,
que es cuando ya la producción marginal es negativa incluso, ¿sí? Ya cuando la producción marginal es negativa. Y la producción total, si lo vemos, jalamos esta línea hasta arriba, también va en descenso, ¿verdad? Entonces lo que caracteriza la tercera etapa de la producción es un producto marginal negativo y un producto total en descenso. Podríamos decir que en la primera etapa de la producción hay rendimientos en general crecientes, rendimientos marginales en general crecientes. En general digo porque recuerden que ya comenzaban los rendimientos marginales decrecientes. En la segunda etapa hay rendimientos marginales decrecientes, si lo decimos en términos de rendimientos marginales. Y en la tercera etapa tenemos rendimientos marginales negativos. ¿Ok? Entonces, en general esas son las características de las tres etapas de la producción, pero vamos a verlas más a profundidad en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No, Buenas noches, Lick. Bueno, pues Yo tengo dígame. una pregunta, pero del segundo parcial. Solo Dígame. yo le escribí igual por acá, por Teams, Ujú. pero ¿cuál fue el tema de la clase número 5 que no se grabó, Lick? Sí, que no recuerdo usted. Ahí a quien le tiene que preguntar a sus compañeros. Y no la grabé porque, pues porque no llegaron alumnos. Y recuerden que grabar la clase es cortesía en general, ¿verdad? Las clases son en vivo. No hay obligación de que la grabe el profesor, pero si yo miro que los alumnos no llegan a clase porque igual se las van a grabar, entonces van a haber días que no la voy a grabar y los que no hayan asistido a clase se van a perder el contenido. Entonces yo lo que les sugiero Listo, es que gracias, hable Lick. con sus compañeros y le den copia de lo que se copió, si es que copiaron ese día. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay consultas, jóvenes, pasen buenas noches.